COVID-19 impartida por Grupo Procarión. ¿Qué es el nuevo coronavirus? Llevamos escuchando hablar desde hace tiempo palabras como coronavirus, COVID, SARS-CoV-2. En esta jornada de hoy vamos a intentar que queden claros cuáles son sus diferencias. El nuevo coronavirus es un tipo de virus que causa infección en los seres humanos y en los animales. En los animales hemos visto cómo causa infección tanto en aves como mamíferos, animales como camellos, bisones, murciélagos, gatos, etc. El coronavirus produce una enfermedad zoonótica. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Pues esa palabra tan rara lo que significa es que es una enfermedad que se puede transmitir de los animales a las personas. Por desgracia, ahora mismo nos encontramos en una tesitura en la cual cada día se va investigando más porque es algo que es nuevo. Entonces, cada vez que conocemos más sobre este nuevo coronavirus, se van avanzando las recomendaciones sanitarias que realizan las diferentes autoridades sanitarias. ¿Qué diferencia hay entre coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19? Pues los coronavirus, como decíamos antes, es una amplia familia de virus que ya era conocido por el hombre. Le llamamos coronavirus porque la membrana de este virus forma sus puntas de corona, por eso es el nombre de coronavirus. Los coronavirus producen infecciones respiratorias que ya llevamos años conociéndolas, como son el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se produjo en el año 2012, y el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que se produjo en el sudeste asiático en el año 2002. El SARS-CoV-2 es el virus específico de la pandemia actual. Su nombre viene del inglés y lo que significa es coronavirus tipo 2, síndrome respiratorio agudo grave. La COVID-19, pues la COVID-19, que la denominamos así, lo que estamos denominando es la enfermedad. Y ahora vamos a saber por qué la llamamos la COVID-19. La COVID-19 es un acrónimo de diferentes palabras en inglés de las que se han cogido iniciales. Entonces, de coronavirus hemos cogido las letras CO, de virus hemos cogido las letras VI, de disease, que significa enfermedad en inglés, hemos cogido la letra D, y por último el número 19, porque es el año en el cual se reporta por primera vez un caso. Por eso la OMS determina llamar a la enfermedad COVID-19. Ahora vamos a ver cómo se transmite el nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus se transmite porque una persona que está enferma tose, estornuda, habla, canta. Esas secreciones o esas pequeñas gotículas que salen de nuestra boca llegan por contacto directo a otra persona, llegan a sus mucosas, a la zona de la nariz, los ojos o la boca. O esas pequeñas gotículas, por el peso, caen sobre una superficie. Cuando caen sobre una superficie y después pasamos nuestra mano, ¿vale? Al pasar nuestra mano y llevárnosla a la zona de la mucosa, nariz, ojos y boca, se produce también un contacto con ese virus. Así es como se transmite ahora mismo el coronavirus, por contacto directo de persona a persona o por contacto directo con las superficies donde han caído gotículas cargadas de virus. Es lo que se denomina contacto por fomites. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que la transmisión es poco probable cuando estamos a distancias superiores a 2 metros. Esas gotículas caen al suelo. Sí que es cierto que ahora mismo también se está estudiando la transmisión por vía de aerosoles. Cuando las autoridades sanitarias contemplen este nuevo escenario, se realizarán nuevas recomendaciones sanitarias relativas a la transmisión. También hemos visto cómo la transmisión se produce tanto en casos asintomáticos, es decir, personas
que no tienen ningún síntoma o casos presintomáticos, es decir, personas que están iniciando de forma muy leve los síntomas. Ahora vamos a ver cuáles son esos síntomas del coronavirus. Los síntomas principales que siempre vamos a reconocer o que nos han ido contando durante todo este tiempo son 3: la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Pero además de esos síntomas ya tenemos otros síntomas, como pueden ser la disminución del gusto y el olfato, el malestar general, diarreas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de garganta al tragar, escalofríos, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver es que la mayoría de los casos o la mayoría de la sintomatología producen enfermedades leves, en la mayoría de los casos. El problema de los casos graves, en los cuales pues, se puede producir dificultad respiratoria, fallos respiratorios, fallos renales e incluso la muerte, va a ir acompasada en muchos de los casos con la edad de los pacientes y las patologías previas que tuviesen esos pacientes. Pero cuidado, esto también nos hemos dado cuenta al cabo del tiempo que los casos graves se dan en personas que no tienen una edad avanzada y que no tenían patologías previas. Ahora mismo, ¿existe un tratamiento para la COVID-19? Ahora mismo no existe un tratamiento específico para tratar la enfermedad COVID-19. Ahora mismo lo que existe son antivirales que se han utilizado y lo que sí tenemos es un amplio tratamiento para su sintomatología. Están contraindicados los antibióticos, ya que estamos hablando de que es una infección vírica. Sí es cierto que bajo la supervisión de un facultativo pueden que nos receten utilizar algún tipo de antibiótico, porque en el desarrollo de la enfermedad se pueden producir coinfecciones bacterianas. ¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus o de otros virus respiratorios? Lo primero es hacer un lavado frecuente y meticuloso de manos. Lo segundo, siempre que vayamos a toser o estornudar, cubriremos nuestra nariz y nuestra boca con nuestro codo. Tercero, recuerda, si utilizas pañuelos desechables, siempre los tiraremos a un cubo con accionamiento de pedal y después lavaremos de nuevo meticulosamente nuestras manos. Cuarto, aquellas superficies que usemos o toquemos de forma muy habitual, deberemos de aumentar la frecuencia de su limpieza. Quinto, mantén siempre la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre las personas. Sexto, evita tocarte tus mucosas, evita tocarte la cara, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Séptimo, lo mejor que podemos hacer es desarrollar el máximo de nuestras actividades al aire libre. Si tienes que hacer actividades en espacios cerrados, es importante que recuerdes ventilarlos de forma muy a menudo. Recuerda, el uso de la mascarilla es obligatoria, salvo en las excepciones en las cuales tu comunidad autónoma haya establecido. Por último, recuerda, esto es lo más importante. Si tenemos síntomas, esos síntomas de los que hablamos antes, debes de quedarte en casa y aislarte. ¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas? Pues cuando tengo síntomas, voy a proceder a quedarme en casa. Y en ese momento voy a contactar con mi centro de salud o con los números que haya habilitado mi comunidad autónoma. Si en algún momento sufro algún tipo de empeoramiento, tengo dificultad respiratoria o tengo sensación de gravedad, tendré que contactar con el 112 y seguir sus indicaciones en todo momento. ¿Qué ocurre cuando nos quedamos en casa?
¿Cómo actúo cuando tengo síntomas y me he autoaislado en casa? Importante. Lo primero es que hagas un autoaislamiento eficaz, es decir, quédate en tu habitación, mantén la puerta cerrada. Si esa habitación tiene disponibilidad de un cuarto de baño, mejor. Si eso no es posible y tenemos que salir a dependencias comunes, recuerda extremar la higiene y llevar siempre colocada una mascarilla quirúrgica. Mantente comunicado en tu habitación. Es importante que tengas a tu disposición un teléfono para poder comunicar si me encuentro peor y para poder mantener el contacto con mis seres queridos. Si en algún momento siento que tengo sintomatología más grave, utiliza el teléfono y llama al 112. Recuerda, cuando tenemos algún síntoma, muchas veces podemos ayudar a controlar esos síntomas. Por ejemplo, si tengo fiebre, puedo realizar autocuidados, como utilizando paracetamol para bajar esa temperatura. Además, puedo añadir el colocarme paños húmedos en la frente o darme una ducha de agua templada. Es importante que recuerdes que cuando tenemos sintomatología tenemos que beber líquidos, descansa y cuando te sea posible realiza pequeños paseos por la habitación en la cual te has aislado. Así ayudarás a tu circulación sanguínea. Recuerda también que es importante, aunque estemos en la habitación, siempre vamos a llevar a cabo una higiene meticulosa de manos. Este aislamiento debe de durar por lo menos 10 días, siempre cuando hayan pasado al menos 3 días de que acabaron los síntomas. Por último, el alta tras este proceso tendrás que recibirlo del facultativo que ha controlado tu periodo de aislamiento. Ya os hemos contado cómo tenemos que actuar cuando tenemos sintomatología. Ahora os vamos a contar qué tenemos que hacer si somos contacto estrecho. ¿Qué es eso de contacto estrecho? Los contactos estrechos son aquellas personas que han estado en el mismo lugar durante más de 15 minutos a una distancia inferior de 2 metros y sin los equipos de protección adecuados con una persona diagnosticada de COVID-19. También son contactos estrechos aquellas personas que proporcionan cuidados a una persona diagnosticada de COVID-19. Siempre vamos a determinar esos contactos estrechos 48 horas antes, es decir, el contacto se ha tenido que producir 48 horas antes de que la persona inicie síntomas, en el caso de personas sintomáticas, y en el caso de personas asintomáticas vamos a contar las 48 horas antes de que esa persona se realice la prueba diagnóstica. ¿Qué ocurre cuando desde nuestro centro de salud o desde las autoridades sanitarias se ponen en contacto con nosotros y determinan que hemos sido contacto estrecho de una persona confirmada de COVID-19? Nos van a indicar que debemos permanecer en casa 10 días, siempre contando desde el día que tuvimos el último contacto con esa persona confirmada de COVID-19. Recuerda, ahora tenemos que seguir estas indicaciones. Tendremos que aislarnos en nuestro domicilio, en nuestra habitación. Debemos de evitar tener contacto con nuestros convivientes. Recordad, como os contábamos antes, si tenemos posibilidad de aislarnos en nuestra propia habitación con nuestro propio cuarto de baño, mejor. Si tengo que salir a las dependencias comunes, utiliza siempre la mascarilla de protección. Recuerda lavarte las manos de forma muy frecuente. Durante estos días lo que vamos a hacer es observar si aparecen síntomas compatibles con la COVID-19. Tómate la temperatura al menos 2 veces en el día, en el periodo de la mañana y en el periodo de la tarde.
Y recuerda que cuando hayan pasado los 10 días de aislamiento, durante 4 días más seguiremos controlando si aparecen síntomas. Es importantísimo que se mantengan estos aislamientos. Recuerda, ¿cuándo vamos a mantenernos en casa aislados? Cuando tengamos síntomas compatibles con la COVID-19, cuando hayamos sido un contacto estrecho y cuando hayamos sido un contacto estrecho nos hayan realizado una prueba diagnóstica de infección activa y esa prueba diagnóstica haya dado negativo. Recuerda que en esos 3 casos nos tenemos que quedar en casa. Nos jugamos la evolución de la pandemia si sales de ella. Ahora vamos a ver cómo hacer un lavado de manos. El lavado de manos se puede hacer de 2 maneras. Si tenemos disponibilidad de agua y jabón, como veis en la transparencia que hay detrás mía, podéis lavaros las manos durante 40 o 60 segundos. Si en cambio no tenemos disponibilidad de agua y jabón, utilizaremos las soluciones hidroalcohólicas. Cuando utilizo la solución hidroalcohólica, recuerda que el tiempo en el cual tendré que estar frotando mis manos será entre 20 y 30 segundos. Una vez que he hecho esto, os vamos a recordar la importancia del uso de la mascarilla. Importante es deciros que el uso de mascarilla siempre va a cumplimentar a otras medidas, como son la distancia, el lavado frecuente de manos, el respetar la etiqueta respiratoria a la hora de toser o estornudar, colocar el codo, la limpieza frecuente de superficies, lo que os hemos ido contando en esta jornada de hoy. Siempre cuando voy a colocarme una mascarilla, anteriormente habré hecho el lavado de manos que habéis visto que acabo de hacer. Cogemos la mascarilla y nos la ajustamos a nariz, boca y barbilla. Vamos a intentar tocar lo mínimo posible la mascarilla, solo para ajustárnosla en la pieza nasal y en la parte que me asegure que cubre la barbilla. Todas aquellas personas que tengáis barba, por favor, rasurárosla, porque es muy importante que la mascarilla se adapte al máximo a nuestra cara. Evitar tocar el cuerpo de la mascarilla. La mascarilla no debemos de tocárnosla porque la estaremos contaminando con la suciedad de nuestras manos. El uso recomendado de tiempo de una mascarilla suele oscilar sobre las 4 horas. Es importante también que las mascarillas nos las cambiemos cuando las sentimos húmedas o mojadas, por ejemplo en ambientes en los cuales estamos mucho rato hablando, como puede ser yo ahora dando esta jornada. ¿Qué tendremos que hacer? Pues siempre, si la mascarilla ya está deteriorada, tocaré los arneses a oreja, me la quitaré y la tiraré o desecharé en un cubo con pedal. Después de hacer esto, recordad otra vez lavado de manos. Por último, os vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerda, lávate las manos, utiliza siempre la mascarilla, evita tocarte las mucosas, cúbrete la nariz y la boca cuando tosas o estornudes, mantén la distancia con otras personas, prioriza todas aquellas actividades que puedas realizar al aire libre. Si no es posible y estás en sitios cerrados, recuerda abrir las ventanas. Y por último, y súper importante, por favor, si tienes síntomas compatibles con COVID o has sido contacto estrecho de un caso confirmado, quédate en casa. Entre todos podemos bajar la hora. Con esto damos por acabado la jornada de formación de hoy. Esperamos que te ayude en el día a día enfrentándonos al coronavirus.
Muchas gracias por la atención prestada y recuerda, si tienes dudas, consulta a tu servicio de prevención. Los técnicos de prevención de riesgos laborales estamos para ayudarte.